Hola artistas, bienvenidos a mi canal Hilo y Madera. Mi nombre es Adriana. El día de hoy te voy a enseñar a realizar la técnica del flotado, difuminado o degradado. Con esta técnica vas a poder realzar más tus proyectos de pintura country y decorativa, realizándoles sus sombras, sus luces, y van a realzar mucho más la obra, como en estos proyectos que te muestro a continuación, donde hacemos efectos de luces y de sombras. Le van a dar más realce a lo que vas a trabajar. Es una técnica indispensable de la cual debes aprender y cada día debes practicarla. Si te gusta este contenido, no dejes de suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Además, dale like, comparte y déjame un comentario. Así que espero que te atrevas a pintar conmigo. Y si es así, pinta y pásala bonito. Artistas, ahora sí, manos al pincel. Bueno artistas, espero que esta clase les sea de su agrado y les ayude mucho, y sobre todo a que practiquen la técnica del flotado o degradado o difuminado. Esta técnica consiste en la aplicación de capas de pintura a través de un método determinado para darle profundidad a los objetos de una obra. Para ello, se combinan efectos de luces y sombras, lo que le va a dar textura y dimensión a nuestros proyectos. ¿Cuáles son las características de un flotado? Tenemos el delineado o la oscuridad, que es esta primera. Continuamos con el difuminado o el degradado y luego la transparencia. Esas son las tres características principales de un buen flotado. ¿Qué materiales vas a requerir? Vamos a requerir agua. Preferiblemente 2 recipientes con agua, uno para limpiar el pincel y el otro para hidratar el pincel. Una paleta acrílica, puede ser también un plato de loza de los donde comemos, puede ser también una superficie de los azulejos, son muy buenas también. Papel aluminio también nos va a servir. Y aquí es donde vamos a descargar al inicio el pincel. Una servilleta de papel que nos va a ayudar también a descargar el exceso de agua. Una paleta para aplicar los recipientes determinados de pintura, los pocos de pintura. Yo ya las tengo acá. Y los pinceles. ¿Qué pinceles
se van a utilizar principalmente, se manejan pinceles angulares de diferentes tamaños. Debemos tener pinceles de buena calidad, de pelo suave, que solamente utilicemos para esta técnica. Y de esta forma nos va a dar a lograr un buen difuminado o flotado. La idea es que el pincel esté bien perfilado. Mira, no tiene exceso de pintura en esta zona, entonces nos va. Estos pinceles yo solamente los utilizo para esta técnica, y estos son los angulares, los que terminan en punta, en un ángulo. Listo. ¿Qué otros pinceles podemos utilizar para esta técnica? Los pinceles planos. También deben ser pinceles que solamente utilicemos para esta técnica, y de cerda suave. Nos podemos ayudar también de un pincel que yo lo utilizo mucho, que es el pincel mop. El pincel mop también es de cerda muy suave, viene de diferentes tamaños y lo necesitamos de acuerdo pues al tamaño de la pieza que vamos a utilizar. Y hay otro pincel que también se puede utilizar el flotado, que son los pinceles para esténciles, que son de cerda dura, cerda gruesa. Redondos y planos también los hay. ¿Qué más vamos a necesitar? Las pinturas acrílicas en los colores pues que vamos a trabajar. Generalmente el color, si vamos a dar sombras, los colores de la base deben ir superiores y deben ir aumentando de 1 a 2 tonos. Un tono, por decir algo, este es un tono beige, voy a utilizar un color café claro, luego un medio y luego uno más oscuro. Nos podemos ayudar del agua, el agua es indispensable pues para esto, o también hay también en el mercado podemos conseguir estas ayudas que son retardantes. Hay unos que vienen en gel y otro que viene como tipo agua, que también es un retardante. Son diferentes marcas, todos dos muy buenos. Si no los tienes, con el agua es suficiente. Entonces, ¿cómo vamos a preparar nuestro pincel? Esto es algo muy importante. Nuestro pincel, lo principal es que debe estar bien hidratado. ¿Cómo sabemos si el pincel está bien hidratado? Lo vamos a sumergir en agua. El pincel va a empezar a tirar unas burbujitas, ¿cierto? Cuando ya el pincel no nos bote esas burbujitas es porque está bien hidratado. Y lo descargamos de esta forma. Y ya de esta forma el pincel está perfectamente para trabajar. ¿De qué otra forma podemos descargar el exceso de agua? O con servilleta, aunque esta nos puede absorber demasiada agua y nos deja muy seco el pincel. O también esta es otra forma, que son unas esponjitas, inclusive son de cocina. Yo las revisto con papel que es para bebé, pañitos húmedos, y esa es otra forma de descargar el exceso de agua del pincel. A medida que nosotros trabajamos, nos vamos a dar cuenta si nuestro pincel tiene suficiente agua o si nuestro pincel le falta agua. Entonces de esta forma, o lo descargamos de esta forma, o también venimos aquí y descargamos el exceso suavemente. Entonces,
cómo vamos a cargar nuestro pincel de pintura. Entonces, como el pincel angular viene de esta forma, hay una parte que es más larga y otra más corta. La pintura siempre la vamos a cargar en la parte más larga del pincel. Vamos a iniciar acá y de esta forma tocamos la pintura de esta forma, y en la paleta acrílica o en lo que tengan en la casa de una superficie suave, vamos a hacer movimientos de un lado hacia el otro, movimientos que se llaman de vaivén. Y ya esto está perfecto para venir a trabajar en nuestra superficie. ¿Qué vamos a empezar a hacer? ¿Qué ejercicios vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a hacer este ejercicio que son delineados. ¿Listo? Entonces, empezamos a delinear. Yo me ayudé acá de unas líneas, no las necesitan, simplemente es para hacerles el ejercicio y empezamos a descargar con suavidad. La idea es que sea continua la línea, continua. Nos ayudamos con el dedo meñique. De esta forma queda la oscuridad, el difuminado y la transparencia. El grosor del difuminado nos lo da cuánta carga de pintura le vamos a dar al pincel. Siempre, después de esto, siempre hay que lavar bien. Lavamos el pincel y con agua ya limpia venimos, lo hidratamos, descargamos el exceso. Volvemos a hacer. ¿Cómo adquieren usted cómo va a adquirir la destreza? Es practicar. Si no practica, no va a aprender a conocer su pincel y al soltar la mano. El pincel es una extensión de nuestra mano, que debes aprender a conocer ese pincel. Volvemos a hacer. Si el pincel está bien hidratado, nunca vamos a necesitar aquí cogí menos cantidad de pintura, pero igual me da el mismo efecto: oscuridad, difuminado y transparencia. Hay algo muy importante. ¿Qué pasa si el pincel se nos abre? Cuando el pincel se empieza a abrir de esta forma, ¿qué le está diciendo? Si el pincel se nos abre y hacemos la técnica, y eso empieza a... no nos da la técnica del difuminado y eso empieza como a quedar rayado. Cuando el pincel se nos abre de esta forma, las cerdas se van abriendo, ¿qué significa? De que el pincel le falta agua, no está bien hidratado. Entonces, por eso, cuando nos pasa eso, entonces volvemos a lavar el pincel,
Le retiramos la pintura. Vamos a nuestro recipiente limpio y descargamos el exceso. Volvemos a cargar la pintura en la parte larga del pincel y descargamos en la paleta. Si vemos que hay mucha humedad, venimos a nuestra paleta húmeda o nuestra servilleta y descargamos la humedad. A medida que vayas realizando la práctica, se va a dar cuenta si su pincel tiene exceso o no de agua, o si le falta. La idea es que practique. ¿En qué puede practicar? En una hoja, puedes practicar. Lo que yo más recomiendo es en una parte de madera, ¿cierto? En un MDF, en un pedazo de MDF, en cualquier parte donde hacen artesanías hay sobrantes, le pueden regalar una tablita y en ellos te puede practicar. ¿Para qué nos sirve el pincel mop? El pincel mop es este. Este nos sirve para difuminar todo esto. Muchas veces cuando el pincel es tan bueno, a veces no necesitamos siquiera difuminar porque queda perfecto. Pero si nosotros queremos que esta parte quede mucho más suave, más difuminada, o si vimos que nos quedó de pronto con rayas como en esta forma, nos podemos ayudar antes de que seque y le damos ese efecto y le damos más suavidad. Vamos a practicar entonces con él. ¿Por qué me gusta a mí la paleta acrílica? Por una parte, no tengo que estar comprando papel aluminio y voy a estar ayudando con el medio ambiente. Y esta es sin no lavarla, simplemente eso se lava fácil y la pintura le sale y me sigue sirviendo para muchos años. Aquí hacemos este difuminado, quedó más extenso. Nos vamos a ayudar con el pincel mop. El pincel mop lo vamos a utilizar de la transparencia al difuminado. Nunca hay que llegar hasta la parte que es la oscuridad. Solamente se utiliza en las dos últimas fases del difuminado. Son toques suaves. Toques muy suaves. Y de esta forma venimos a la servilleta de papel y limpiamos el pincel mop. Y deja un acabado mucho mejor al efecto del flotado. En particular a mí me gusta mucho utilizar el pincel mop porque veo que le da un mejor acabado al flotado. Es una gran ayuda. Como les había dicho, también el otro pincel que podemos utilizar es el pincel plano. Con él también podemos hacer flotados. Lo mismo, hidratamos bien el pincel en agua, lo hidratamos bien. Ya cuando deje de echar burbujitas,
es porque está bien hidratado y descargamos el exceso de agua en el borde del vaso. Cargamos en uno de los extremos la pintura y venimos y hacemos este efecto de vaivén para que el pincel se vaya, para que la pintura vaya corriendo. Les había hablado también de utilizar los retardantes para pintura acrílica. Hay en gel y hay también así líquido que parece agua. ¿Cómo utilizamos esto? ¿Qué nos va a ayudar esto? Como su nombre lo dice, retardante. Nos va a ayudar a retardar el secado de la pintura acrílica. Hidratamos nuestro pincel en agua, lo descargamos, vamos a coger el gel del pincel, descargamos para hidratar bien la cerda del pincel y cogemos la pintura y descargamos. Y hacemos el efecto acá en esta zona. Y nos ayudamos con el pincel mop acá nos quedó un poquito rayado, pero no importa. Limpiamos el pincel y vamos a hacer el efecto con el otro retardante, que es este. Vamos a ver cómo nos queda. Hidratamos, descargamos, untamos bien las cerdas con el retardante, cargamos el pincel de pintura y descargamos. Y hacemos el efecto y con el pincel mop de la transparencia al difuminado. La idea es no llegar a la parte principal, que es la oscuridad. Entonces no se les olvide: oscuridad, difuminado y transparencia. Esos son las tres características de un flotado. Les había hablado también del flotado con pincel de cerdadura, que es para stencil. En este caso, cargamos el pincel de pintura, lo descargamos en la toallita
en la toalla de papel y vamos a hacer en esta zona, que es al final de en el canto de la tablita, dejamos secar y ahorita le hacemos otra parte para hacerle la sombra. Ya cuando esté seco, venimos y también da un bonito efecto y un bonito acabado, un poquito más extenso. La sombra la podemos llevar un poquito más allá si la queremos más profunda, y vamos jugando pues con el efecto. Bueno, entonces yo espero que practiquen con una tablita y se pongan a practicar estos efectos. La única forma de aprender es practicar, practicar y practicar. Ahora vamos a aprender a realizar el difuminado o el flotado en las partes que son ángulos, cuando se forma un ángulo. ¿Cómo vamos a hacer ese efecto? Entonces, hidratamos el pincel suavemente. Por lo general, una de las cosas que hacemos, y yo lo hacía inicialmente, hasta que conocí de una maestra brasilera esta técnica de cómo trabajar en las partes angulares. Por lo general, nos enseñaban de que hacíamos esto. Trabajamos acá, dejábamos secar y ya cuando estuviera seco le hacíamos el otro lado. Siempre hay que dejar secar en esta parte. Ya cuando esto estaba seco, ¿qué hacíamos? Veníamos y trabajábamos el otro lado. Y de esta forma trabajábamos lo que eran cosas angulares. Pero no queda bonito. ¿Cuál es la forma correcta de hacer terminados en ángulo? Hidratamos el pincel, lo cargamos de pintura. El dibujo, la abertura del ángulo, la idea es que mire hacia nosotros. Yo, como soy zurda, lo volteo un poquito. Ustedes que son diestros lo pueden poner a la altura donde mire su mano, ¿sí? Al lado de uno, al frente de uno. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a empezar. Ya mi pincel está cargado de pintura. Y voy a empezar a bailar con el pincel de un lado al otro.
Voy a ir trayéndome la pintura y me va a dar un difuminado de oscuro a claro, de esta forma. Nos va a dar un efecto y nos va a llenar toda esta oscuridad. Con el mop, ahí sí necesitamos el pincel mop. Antes de que se seque, venimos y suavizamos. Porque debemos trabajar los ángulos aquí. Cuando hay un ángulo, cuando hay algo cerrado, acá en esta parte, que es el pico del ángulo, la punta del ángulo, aquí va a haber más oscuridad. Y a medida que yo me voy alejando y se va abriendo el ángulo, va a haber más luz. Entonces aquí va a haber más oscuridad y aquí va a haber más luz. Acá no estoy haciendo ese efecto. Ese efecto no lo estamos logrando con esta técnica. Con esta sí. Así que van a coger una regla y si no saben hacer ángulos, cogen una regla y empiezan a hacer angulitos, angulitos, angulitos y van a empezar a practicar. Necesito que practiquen. Yo quiero que me muestren sus trabajos, sus prácticas, su tarea y me la manden a mi WhatsApp. Me manden una foto, me la compartan. Yo quiero ver qué están practicando. Ustedes me han pedido mucho esta técnica y se las quiero compartir porque me encanta. Para mí esta técnica en el country y en la pintura es indispensable. Entonces, cargamos el pincel de pintura y venimos y trabajamos de un lado al otro. No importa si nos salimos al principio, no importa, vamos dominando el pincel. Es dominar el pincel. De un lado al otro. Oscuridad y transparencia. Solamente lo he hecho con agua, no lo he hecho con ningún efecto de geles ni retardantes, nada, solamente con agua. Yo en los videos, cuando yo les hago cuando yo les hago mucho lo que son las sombras, generalmente trabajo con más de un color. Generalmente trabajo con 2 colores o con 3. ¿Por qué necesito hacer? En este ángulo, yo necesito que esta parte se me forme más oscura y que se me vaya viendo el difuminado, de oscuro a claro, el degradado. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a coger un color intermedio, un café medio. Acá hay 3 tonos de café, uno oscuro, uno medio y uno más claro. Vamos a cargar el pincel de pintura, descargamos en la paleta Cuando tenemos ya descargado el pincel en la paleta, venimos y trabajamos acá. De un lado al otro, de un lado al otro. Y aquí vamos obteniendo la profundidad en el ángulo. No vamos a llegar hasta acá, porque la idea es que empecemos de oscuro y nos vayas haciendo el efecto de oscuro a claro.
Entonces llegué hasta acá. Vamos a repetirlo acá. Y repetimos acá en este ángulo. Y hasta acá llegamos. Con el pincel mop suavizamos. De oscuro a claro, de oscuro a claro. Voy a aumentarles un poquito más la imagen. Hidrato el pincel, descargo el exceso y ahora voy a coger el color más oscuro. Lo descargo en la paleta. Si tengo mucho exceso de agua, lo descargo en la servilleta y listo. Vamos a hacer este efecto. Y vamos a llegar hasta acá. Bien, miren cómo se ve el efecto. Oscuridad, degradado y transparencia. ¿Listo? Ese es el efecto que necesitamos. Cuando trabajamos ángulos, de esta forma no, de esta forma sí. Es diferente. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar en ángulos de 90 grados? Por decir algo, en esta parte vamos a trabajar como si fuera esto. ¿Listo? Mirando hacia mí. Cargamos el pincel con el café más claro. La idea es que cuando hagamos sombras empecemos de claro a oscuro y debemos dejar secar entre mano y mano. ¿Qué vamos a hacer acá? Igual que un ángulo, son ángulos, entonces deben ir mirando hacia mí. Empezamos, trabajamos de un lado al otro, de un lado al otro. ¿Sí están viendo? De un lado al otro. Cargamos el pincel. Generalmente, ¿cómo hacíamos este efecto? Igual, hacíamos esto.
Aquí en esta parte necesariamente teníamos que dejar secar. No podemos, porque si esto húmedo, si lo hacemos, nos vamos a traer la pintura y nos va a quedar un espacio en blanco. Siempre hay que dejar secar esta forma. Si vamos a trabajar así y esa. Que lo ideal es así. Por ejemplo, en la punta de esta tablita, esto es lo que debemos hacer en las puntas. ¿Para qué? Para que nos dé más profundidad, las puntas nos queden como quemaditas. Así debemos trabajar las puntas de las cajas, de un trabajo pues que sea así, que termine en punta. Este es un bonito acabado. Aquí ya está seco y ya trabajaríamos así. De esta forma yo trabajé mucho tiempo, muchos años. Hasta que vi un video de una profesora, como les dije, brasilera, donde nos enseña a trabajar ángulos y círculos. De los ángulos los debemos trabajar de esta forma. Esta es la forma perfecta y la mejor para trabajar los ángulos, para darle más profundidad a los trabajos, un mejor acabado. ¿Cómo vamos a trabajar cuando son círculos? Entonces, lo que hacemos es nuevamente hidratamos el pincel, le retiramos exceso de agua, lo cargamos de pintura no vamos a empezar, los círculos no los vamos a empezar a trabajar desde esta mitad, no, porque si ustedes ven, cuando yo hago esto, aquí me va a quedar una marca y no va a quedar bien terminado. Y además, cuando yo empiezo a voltear el pincel, la mano no va a hacer todo el movimiento que es voltear pues del todo la mano. Entonces, lo que debemos hacer es, vamos a empezar a pintar en medialunas. La punta del pincel siempre debe estar mirando hacia la superficie pues que queremos dar la sombra, o sea, hacia esta parte. Si queremos hacer la sombra interna en el círculo, la punta debe estar mirando hacia esa parte. Y el pincel lo vamos a empezar a poner es perfilado, no así, sino así. Y la idea es que tengamos este movimiento a medida que vamos volteando el pincel, lo tenemos que ir rotando y nos ayudamos con el apoyo del dedo pequeño, el dedo meñique. De esta forma ponemos el pincel, vamos caminando con él, lo vamos rotando y al final volvemos a rotar y terminamos de esta forma. Y con el pincel mop suavizamos el trazo. De esta forma no, de esta forma sí. Lavamos nuevamente el pincel, lo hidratamos, retiramos el exceso, volvemos a cargar de pintura el pincel y volvemos a hacer el ejercicio
con el pincel de esta forma empezamos suavemente y vamos rotando el pincel para llegar acá y quedar de esta forma perfilado. La diferencia en que no nos quede la marca es esta. Los círculos se trabajan de media luna. Primero una mitad, luego la otra mitad. Volvemos a ensayar. Acá estamos haciendo es la sombra en la parte interna del círculo. Si queremos hacer la sombra que nos quede fuera del círculo, lo hacemos de esta forma. El pincel levantado así en forma perpendicular al inicio y empezamos. Acá terminamos también de forma perpendicular, lo vamos dando vuelta y llegamos acá. Y nos ayudamos de pincel mop y suavizamos el trazo. Y de esta forma nos da un efecto sombra en la parte de afuera. Si queremos terminar todo el círculo, volteamos nuestro proyecto, volvemos a poner el pincel y hacemos el trazo. Vamos dando la vuelta y terminamos perfilando el pincel. Y de esta forma vamos a trabajar los círculos. ¿Qué ejercicios pueden hacer en casa? Dibujan círculos grandes, pequeños, o con el solo pincel trabajamos las medias lunas de esta forma y terminamos. No importa que no nos quede perfectos, pero trabajemos para empezar a que nuestra mano tenga el movimiento que debe tener. Que nuestros dedos, cogemos el pincel con estos dedos, lo apoyamos acá y que estos dos dedos nos dejen la forma de poderlo girar. Y el dedo meñique, que es el apoyo, nos va a dar estabilidad para no temblar. Media luna. Media luna. Y podemos, para ir soltando también la mano en forma contraria, entonces debemos virar el pincel mirando hacia acá y hacemos esto.
Van quedando de esta forma. Esos son ejercicios que nos pueden ayudar a soltar un poco la mano. O podemos ensayar también de esta forma, haciendo medias lunas, venimos, bajamos, venimos, bajamos, venimos, bajando. Y así es un buen ejercicio para ir soltando la mano. Medias lunas más grandes, 1, 2, 3, o inclusive movimientos en zigzag. Cogemos el pincel y empezamos a dar trazos con nuestro pincel, lo volteamos y aquí vamos rotando, rotando, rotando y vamos adquiriendo un poco más de destreza en manejar el pincel. Miren que yo no muevo la mano, yo lo que hago es esto. De acá hacia acá, yo no muevo el codo, yo el codo lo dejo quietecito. Lo que le hago movimiento es a mi muñeca, si lo requiero, o inclusive entonces la rotación de mis dedos. Yo mi codo lo dejo quieto. Pues miren cómo queda. Entonces vamos a hacer en la casa estos ejercicios para ir soltando nuestra mano. Y así hemos llegado al final de nuestro video. Para ti, artista, mi invitación es dejarte como tarea la práctica. De esta forma vas a perfeccionar la técnica. Además, quiero que me sigas en mis diferentes redes sociales, las cuales están en la cajita de información. Si te gustó este contenido, déjame tu comentario. En la cajita de información también dejo el número del WhatsApp, por si quieres compartirme cómo van los progresos. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Y no se te olvide, pinta y pásala bonito. Nos vemos en el próximo video.